Muchas veces se suele pensar que un consumo problemático es lo mismo que una adicción. Sin embargo, el consumo problemático es un concepto mucho más amplio. La adicción sí es una forma de consumo problemático, pero no es la única. Un consumo ocasional también puede ser problemático sin ser una adicción. Por ejemplo, a muchas personas les gusta tomar un vaso de cerveza o una copa de vino a la hora de la cena, y ese consumo puede no afectarlo negativamente, claro. Sin embargo, si esa misma persona luego tiene que manejar, el consumo se puede volver problemático, ya que los efectos del alcohol van a poner en riesgo su vida y la vida de terceros. Un consumo se puede volver problemático también cuando no se puede sostener algo sin ese consumo, como por ejemplo no poder divertirse sin tomar alcohol, o no poder dormir sin tomar esas pastillas, aunque éstas sean de venta libre. Cabe recordar que cuando se trata de un niño, una niña o un adolescente, dadas las características físicas y psicológicas relativas a su edad, el consumo de sustancias es siempre problemático. Hablamos de adicción cuando la vida de una persona gira solamente en torno a un consumo. No puede vivir sin esa actividad o esa sustancia y va a hacer todo lo posible para conseguirla y consumirla. Es una situación en la que la persona necesita con todas sus fuerzas lo que esta sustancia o actividad le brinda o le genera. Porque sin esta sensación, vivir le resulta totalmente insoportable. De esta manera la persona sustituye progresivamente sus vínculos por el consumo, lo que lo deja cada vez más aislado. Cuando digo insoportable, es literal. Mi vida dejó de tener sentido, dejó de tener un incentivo o una meta. Tenía solo una relación y era con la sustancia. Lo que más me importaba era cómo conseguirla, en qué tiempo, si me la traían o la tenía que ir a buscar, de dónde sacaba más dinero para seguir consumiendo. El resto no me importaba. ¿Por qué era malo? No, lo hacía porque estaba totalmente enfermo y yo no me daba cuenta. Para pensar los consumos problemáticos, comúnmente se pone el foco en alguno de los tres vértices del triángulo: la persona, el contexto o la sustancia. En el caso del contexto se suele pensar que la culpa es del barrio, de la familia, de las malas juntas. En el caso de la persona, que el problema es el consumidor, que es un enfermo, un vicioso, un delincuente, alguien inseguro. En el caso de la sustancia, se la suele concebir como un sujeto y al consumidor como un objeto. Como un ente con voluntad propia, maligna, se la demoniza, se la piensa como un agente externo a la sociedad que viene a destruirla. Centrarse solo en un aspecto lleva a un abordaje parcial y reduccionista que no da cuenta de la complejidad de esta problemática. Pero parece justo proponer un enfoque relacional. El consumo se vuelve problemático cuando la relación que la persona tiene con la sustancia se va tornando solo el centro de su vida. Pensar en la relación, en el vínculo de un sujeto con una sustancia, es poder hacerse las preguntas necesarias para abordar de modo complejo la cuestión. No solo preguntarse qué consume, cuánto y con qué frecuencia, sino también con quién, cuándo, en qué situaciones de la vida, ante qué lugar ocupa en su vida, qué malestares tapa, qué le ofrece, de dónde lo saca, a dónde lo lleva, por qué esa sustancia, por qué en ese lugar y no en otros, qué pasó antes. El consumo problemático entonces se produce cuando una situación de vida exige alivianar un dolor, evadir un vacío, anestesiar condiciones de vida insoportables. O apropiarse de estímulos e intensidades que no se están encontrando por otras vías. A través del recurso de la sustancia o la actividad que propone sin demora un alivio o un bienestar claramente falso y momentáneo. Cuando yo empecé a consumir,
tenía 20 años. Lo hacía por diversión, por experimentar, por creerme importante por hacerlo. Jamás me pude hacer esas preguntas porque no las consideraba importantes. Pero me equivoqué, porque esas preguntas son las que nos tenemos que hacer para liberarnos de la droga y dejar de agarrar esas preguntas como excusas para seguir consumiendo. Esta es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. Por eso nunca estigmaticemos a una persona que está pasando por una adicción. Y recuerden que no hay que odiar al adicto, sino a la enfermedad.